oración de amor y prosperidad para Dios, guía de vida y esperanza. El sol apenas despuntaba en el pequeño pueblo de Vallehermoso. Un cálido halo dorado se proyectaba sobre las casas de adobe. Sus techos de tejas rojas brillaban como joyas. El aire estaba en calma, pero una inquietud flotaba, como un eco lejano de tormenta. Era un amanecer diferente. El pastor Samuel, con su voz profunda y serena, sintió la presión de 1000 corazones dentro del templo. La congregación, sentada en bancos de madera desgastados, mostraba rostros marcados por el miedo y la incertidumbre, miradas de duda, susurros apagados, un aire denso de desesperanza. Entre ellos, Clara, una madre de ojos cansados, aferraba la mano de su hijo menor. Su primogénito había caído en el abismo de la adicción, y cada día era una lucha constante. Estaba allí, por él, anhelaba respuestas en cada palabra que el pastor pronunciaría. «El Señor es mi luz y mi salvación», comenzó Samuel, sus ojos recorriendo la sala. Asumí, pero el miedo era palpable. De repente un trueno reverberó en el cielo, tan repentino y potente. La congregación se sobresaltó. Las nubes oscuras, hasta ese momento ocultas, comenzaron a formarse sobre sus cabezas, como si el propio cielo estuviera reaccionando a su desesperación. El pastor continuó, su voz resonando como un faro: «No temeré». Los ecos de sus palabras parecían mezclarse con el sonido de la tormenta. Entonces, la iluminación de un rayo atravesó el templo, llenándolo de una luz sobrenatural. El momentáneo resplandor hizo que todos contuvieran la respiración. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo profundo la tocó. Tal vez, solo tal vez, había una chispa de esperanza. Pero en el silencio que siguió, algunos murmullos surgieron. El escepticismo asomaba en sus corazones. ¿De verdad puede cambiar algo?, se preguntaban en voz baja. La tensión crecía. En medio de aquel ambiente electrizante, la puerta se abrió. Todos giraron la cabeza, y allí, como una sombra del pasado, apareció su hijo. Pulsos acelerados, alientos contenidos. El joven, con mirada perdida, se detuvo. Clara sintió el nudo en la garganta. La congregación experimentó una mezcla de sorpresa y temor. El pastor, claro, fue el primero en reaccionar. Fue hacia él, brazos abiertos, pero la atmósfera se tornó pesada. Las miradas se multiplicaban, y Clara, entre el amor y el miedo, se sentía destrozada. ¿Qué esperaban de ella? ¿Estaba lista para enfrentar la verdad que él traía consigo? La voz interna de Clara hacía eco en su mente. ¿Y si todo eso es solo una ilusión? Sus esperanza y dudas chocaban en un vaivén desgarrador. Samuel miró a su congregación, entendiendo que este podría ser un momento decisivo, pero el miedo seguía acechando. El capítulo culminó, aunque el camino se tornaba incierto. El miedo, el dolor y la esperanza coexistían. Todo parecía apenas el inicio de una cruzada en la que ella y el pastor se verían obligados a enfrentar no solo a sus demonios internos, sino también a los oscuros secretos de su comunidad. Clara se preguntaba en silencio, ¿realmente estábamos preparados para lo que vendría? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube les eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí,
Deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el alg. Tu participación hace toda la diferencia. Interactuemos. El aire seguía tenso, como si cada ser humano en el templo apretara su corazón. Los ojos de Clara estaban fijos en su hijo, y varios miembros de la congregación contenían la respiración. El joven, tembloroso y con aspecto desaliñado, parecía un alma perdida, atrapada en un océano de dudas. Samuel dio un paso hacia él, dispuesto a tenderle una mano. Pero antes que pudiera hablar, un segundo trueno retumbó, esta vez más intenso, como un grito del cielo. Las luces parpadearon y hubo un silencio sepulcral. De repente, la pesada puerta del templo estalló, y entraron 3 figuras vestidas de negro, sus rostros ocultos bajo capuchas. Clara sintió cómo el pánico se hacía una bola en su pecho. La congregación murmuró con alarma, y los rostros se tornaron pálidos. «Esos son los cazadores de almas», exclamó alguien del fondo. Clara no sabía de qué hablaban, pero la sola mención del nombre fue suficiente para imbuir a la Abit. Los cazadores no eran solo leyendas, eran parte de un susurro que corría de boca en boca, advirtiendo sobre aquellos que se alimentaban del dolor ajeno, aquellos que buscaban almas perdidas para sacarlas de su camino. Los 3 personajes avanzaron, irreales y escalofriantes. Un viento frío se coló por las ventanas del templo, y Clara sintió que la temperatura bajaba drásticamente. Y Clara sintió que el elegido, gritó uno de los cazadores, su voz resonando como un eco infernal. La hora ha llegado. Una ola de terror atravesó la sala. El joven de Clara parpadeó como si despertara de un sueño profundo. «¿Elegido?», murmuró confundido. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era él, el hijo al que el destino había señalado. Su lucha contra la adicción, su sufrimiento, era el elegido, y los cazadores se lo llevaban. El pastor Samuel, con el corazón acelerado, sintió que este momento pondría a prueba toda su fe. «Déjenlo en paz, no saben lo que hacen», gritó, sus ojos fijos en el extraño grupo. Pero proseguían, como olas implacables, cada vez más cerca del joven. «¿Te atreverás a luchar contra nosotros, pastor?», inquirió el segundo cazador, una risa sombría escapando de su boca. «No hay redención sin sacrificio». Las palabras desgarraron el aire y el templo parecía encogerse, atrapado entre el dolor y el asombro. Clara sintió cómo el miedo la ahogaba, y aún con la adrenalina corriendo por su cuerpo, su amor por su hijo era más fuerte. «¡No! ¡No te lo lleven!», gritó, sus manos temblando, extendiéndose hacia él. Sin previo aviso, los ojos del joven se iluminaron con una luz intensa, y todos quedaron boquiabiertos, mientras él comenzaba a hablar en un susurro. «Mamá, yo». Su voz ahora resonaba con un eco sobrenatural. «He estado escuchando. El poder de la oración puede romper cadenas». La congregación sintió que la esperanza renacía, pero los cazadores miraron con desprecio. «¡Silencio!», rugió el tercero de ellos, levantando la mano y produciendo un estremecimiento en las paredes del templo. Fue un momento de caos. Las luces se apagaron. El aire vibró con una energía casi palpable. Clara sintió que el suelo temblaba, y de pronto, una explosión de luz envolvió a su hijo. El instante fue eterno. Un estruendo sacudió los muros, y las 3 figuras fueron proyectadas hacia atrás, dejando la puerta abierta. La congregación retrocedió en grupo, temerosos y atónitos. Mientras la luz brillaba, Clara se dio cuenta de algo. Su hijo no está. Un poder divino que podría enfrentar a cualquier cazador. El temor era real,
pero también lo era la esperanza. El pastor miró a Clara con nuevo fervor. El poder de Dios está aquí. La batalla apenas comienza. Las palabras colmaron la sala, y el aire tenso se convirtió en algo electrizante. Pero en ese instante de liberación, otro trueno retumbó, esta vez más fuerte que cualquiera anterior. Fue un recordatorio de que el verdadero desafío estaba por venir. Clara miró a su hijo, su corazón en llamas. ¿Qué sería de ellos? ¿Qué otras sorpresas les aguardaban? El camino hacia la redención sería oscuro, pero estaba decidido por la fe y la oración. El aire seguía tenso, como si la presencia de los cazadores de almas aún lo cargara con un peligro inminente. Clara miró a su hijo, aún envuelto en aquella luz que parecía sacarlo del abismo. Pero algo estaba a punto de cambiar. Algo inesperado. Una convulsión de energía recorrió el templo mientras los cazadores se tambaleaban, recuperando su equilibrio. Sus ojos ahora ardían con ira. No pueden escapar de su destino. Estalló uno de ellos, y con un movimiento rápido de su mano, el espacio pareció comprimirse. La realidad se retorcía como si todo estuviera desmoronándose. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. El terror se cernía sobre ellos, pesado y oscuro. La luz que envolvía a su hijo se intensificó, y en un instante, un chispazo de algo nunca antes visto brilló en el aire. Todo tembló. Los bancos de madera vibraron. Algunos miembros de la congregación sollozaron. Otros se taparon los ojos, temerosos de lo que pudieran ver. Pero Clara no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando, ante todos, la figura de su hijo cambió. La luz se disipó y mostró no a su hijo perdido, sino a un ser que irradiaba poder. Un mensajero celestial envuelto en vestiduras brillantes. ¿Qué te ha pasado?, murmuró Clara, su voz temblando, su corazón latiendo con fuerza. Aquella luz, que tanto anhelaba, ahora la confundía. «Soy más de lo que creías, mamá», respondió la voz de su hijo, pero ya no sonaba como él. Era profunda, resonante. La congregación quedó paralizada, boquiabierta. Samuel dio un paso atrás, sus ojos ampliándose al percibir el cambio. Los cazadores se agazaparon, asustados, como si adivinaran que el desenlace tomaría un rumbo terrible. «Tú no eres el elegido, él es», gritó el primero de los cazadores, señalando con un dedo tembloroso. La revelación lo desbordaba de ira. «No puedes serlo. No sabías la verdad», hablaba entre dientes, su voz se quebraba. De repente, un murmullo resonó entre la congregación. «¿La verdad? ¿Qué verdad?». El ambiente cargado de nerviosismo se volvió completamente eléctrico. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estaba sucediendo? «Llevamos siglos buscando su esencia», intervino el segundo cazador. Su tono se tornó sombrío. «La línea de su sangre es antigua. Tu hijo lleva el poder de destruirnos, de liberarnos. Pero el precio es su alma». La sala estalló en susurros inquietos. La realidad se desnudaba, y Clara se sintió despojada, como si alguien le hubiera arrancado el velo de la inconsciencia. La verdad no estaba solo en su hijo, sino en su linaje. «Tú eres parte de ellos», susurró, el horror desencadenándose en su pecho. «Todos nosotros somos parte de un plan que no comprendemos». Samuel dio un paso al frente. Su voz se alzó con fe. «No permitiremos que lo lleven. La oración tiene poder. Vamos, todos con nosotros». La congregación empezó a murmurar, a entrelazar voces. Un murmullo de fe emergió,
pero la atmósfera era desesperante. «¡Cállate!», rugió el tercer cazador, su mano tomando una forma oscura, como si intentara absorber toda luz. La batalla no ha hecho más que comenzar. El elegido enfrentará una decisión que cambiará todo lo que saben. La luz que emanaba del hijo de Clara comenzó a oscurecerse, como si esta revelación retumbara dentro de él. «Mamá», dijo con un hilo de voz, «necesito que ores, que leas las Escrituras. Ahí encuentro fuerza, ahí se revela el camino». Ahora el caos se tornó en un grito colectivo. El viento rugía con fuerza, los relámpagos cruzaban el cielo y los cazadores estaban listos para desatar su poder. Clara sintió que el aire se cortaba. Un grito de esperanza afloraba en su pecho. Pero también la desesperación la arrebataba. La puerta del templo se cerró de golpe, como si una fuerza invisible lo custodiara. Clara vio en los ojos de los otros la mezcla de terror y determinación. «¿Estamos listos para enfrentarlos?», pensó en voz baja. La angustia se apoderaba de ella, pero también una chispa de fe. Sin embargo, aquel despertar traía consigo más que luz. Traía respuestas que nadie estaba preparado para escuchar. De repente, la realidad cambió, y todo lo que creía saber sobre su vida, ¿la oración era en verdad su única esperanza? ¿O era el principio de algo mucho, mucho más oscuro? El aire seguía cargado de tensión, como si todos en la sala pudieran sentirse los ecos de los cazadores de almas. Clara no podía quitar la mirada de su hijo, ahora envuelto en esa luz deslumbrante que los separaba del mundo que conocían. Pero su corazón se sentía dividido, atrapado entre el fervor de la fe y el oscuro miedo que crecían más rápido que la tormenta que rugía fuera. «Mamá», la voz de su hijo resonó como un trueno suave, y por un momento el caos se detuvo. «Ora por mí». La urgencia en su tono chisporroteaba en el aire pesado. Clara cerró los ojos, recordando las enseñanzas de su madre, la importancia de la oración, del poder en su palabra. ¿Era este el momento que había estado esperando? «Todos únanse a mí», Samuel gritó. Las manos se levantaron. «Juntos con fe podemos enfrentarlos». Él sabía que ese llamado era un punto de inflexión. La congregación empezó a murmurar, a juntar sus voces en un canto que vibraba en las paredes. Clara cerró los ojos con más fuerza. De pronto, la luz que rodeaba a su hijo pareció expandirse, llenando el templo. Ella sintió que una nueva energía recorrer su cuerpo, una calidez que desbordaba amor y esperanza. Pero en ese momento, un rayo de luz atravesó la sala, directo a la figura del hijo de Clara. El resplandor se convirtió en un torbellino de energía, y todos entregaron su mirada a esa imagen brillante. En un instante, los rostros de los cazadores se transformaron de desafío a terror. Se tambalearon y retrocedieron, y el tiempo pareció ralentizarse. «¡No!», rugió el primero de ellos, el que había hablado antes. «No puede ser. No deben despertar eso». Sus manos extendidas hacia el joven temblaban, y algo en su voz ahora sonaba a desesperación. Fue entonces cuando ocurrió lo inimaginable. Una explosión de luz emanó de su hijo, y un grito desgarrador rasgó el aire. A Clara se le escapó un alarido. «¡Mamá, ayúdame!». Su rostro ya no era el de su pequeño. Se había transformado en algo más celestial, algo más poderoso. «No puedo controlarlo. Necesito tu fe». La congregación contuvo la respiración. El viento ululaba por las rendijas. Todos estaban paralizados, presos de la escena que se desplegaba ante ellos. ¿Qué estaba ocurriendo? La figura de su hijo se alzaba, ahora iluminada con una intensidad que cortaba la oscuridad,
y las sombras comenzaron a retirarse. Pero justo en ese instante crítico, algo horroroso se desató. En una doble explosión de luz y oscuridad, los cazadores comenzaron a transformarse, como si la misma esencia de su ser estuviera siendo desgarrada. Uno de ellos, gritando, desgarró el silencio. «No pueden saber la verdad. El antiguo juramento está en peligro». Las palabras reverberaron en la sala, y la atmósfera se tornó ácida. Un oscuro velo comenzó a dispersarse, revelando escenas inquietantes de un pasado oculto. La congregación vio visiones de los ancestros de Clara, de pactos horrendos, de sacrificios realizados que habían atado el destino de su familia a un ciclo infernal. «Eres parte de un legado que intercede por tu hijo», gritó el segundo cazador, su rostro deformándose. «¿Qué? ¿De qué están hablando?» Su voz era un susurro. «¿Qué legado?» El pastor Samuel miraba con horror, su fe desbordándose. Era casi como si realmente comenzara a temer por lo que había defendido toda su vida. «La verdad nunca es simple», murmuró, su tono profundo lleno de temor y determinación a la vez. «Pero en este momento debemos mantener la fe». El joven, en medio del torbellino, finalmente habló de nuevo. «Mamá, no tengo el control, pero si esos seres vienen por mí, es porque en nuestro interior hay algo que puede romper sus cadenas. La oración que ofrezcas ahora puede salvarnos, puede cambiar todo». Clara se sintió desbordada. La sala vibraba con energía eléctrica, la tormenta afuera rugiendo. «¿Cuál es el precio?» Su voz tembló. Las visiones de sacrificio acechaban en su mente, las palabras de los cazadores resonando como un eco sombrío. ¿Qué estaba a punto de suceder? «¡Rápido!», el último cazador gritó, mientras unos oscuros tentáculos de sombra comenzaron a extenderse de su figura, intentando apoderarse de la luz. «Elige, Clara, el poder o la vida». El grito de su hijo retumbó. «Ora». Pero esa súplica, que una vez fue simple, ahora se sentía como una trampa. ¿Podría ella elegir la salvación de su hijo a costa de una verdad tan aterradora? La luz brilló de nuevo, y Clara sintió que el suelo temblaba. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Las conexiones se estiraban al punto de romperse. Fue en ese instante, cuando todo parecía estallar, que Clara comprendió quién estaba realmente en control. La necesidad de despertar era clara, pero la decisión debía tomarse ya. Justo antes de que todo se oscureciera, una última oración fue pronunciada en la penumbra. Una intención de redención que resonó como un eco en el infinito. ¿Qué nuevas sombras surgirían de este acto irrevocable? La respuesta estaba más allá de su visión, y el tiempo para el cambio se esfumaba. El aire vibraba con una mezcla de miedo y esperanza, mientras todos en el templo se aferraban a esos fragmentos de luz y palabras de oración. La figura de su hijo, antes tan perdida, ahora brillaba con una intensidad casi cegadora. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada pulso evocara una oración olvidada. Pero justo cuando todos se cubrieron los ojos y se encogieron de miedo. El viento arremetió contra las ventanas y las luces comenzaron a parpadear. Clara sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. «¡Mamá!», gritó su hijo, pero su voz se perdía en la confusión. Y entonces ocurrió. Desde el fondo del templo, algo oscuro y enorme emergió. Era como una sombra viviente, una entidad que se arrastraba con un ruido helado. Los cazadores de almas, que estaban a punto de perder, ahora se mantuvieron firmes. El tercer cazador dejó escapar una risa amarga, como si recordaran un secreto oculto. «No pueden ganar. Él es el elegido,
pero no de la manera que creen. Los murmullos volvieron a crecer en la sala. ¿Qué quería decir? No, el primer cazador gritó. No puede ser. El linaje no debería haber regresado al mundo. Los pactos nos atan. La luz del hijo de Clara se tambaleó, como si algo en su interior intentara liberarse. Mamá, el poder que me da la oración no es solo para mí, es sobre todos nosotros. Necesitamos unirnos. Ellos no son los únicos que han hecho pactos. Fue como si el aire en la sala se volviera más denso. Sus palabras flotaban, abriendo la puerta a un oscuro misterio. Clara sintió un frío recorrer su espina dorsal. ¿Qué pactos había hecho su familia? ¿Qué secretos guardaban? De repente el joven se tambaleó y la luz casi se extinguió. ¡No!, Clara gritó, el terror inundando su pecho. Pero justo entonces algo aún más terrible ocurrió. La sombra, mostrando un rostro que parecía familiar, tomó forma en la oscuridad. Era un anciano, pero no cualquier anciano. Era un hombre que había estado en su vida, uno que había sido una figura casi mítica en su comunidad. Su abuelo, que había desaparecido años atrás. Clara, su voz resonó sombría. Todo lo que creíste saber, todo lo que eres, es parte de un propósito mayor. Este enfrentamiento no es solo entre ellos y nosotros. Es una batalla que lleva siglos. Es la última oportunidad para romper el ciclo. La congregación estaba en shock, pero Clara solo pudo sentir un nudo en su garganta. Nunca había imaginado que su abuelo, el hombre que había adorado cuando era niña, estuviera involucrado en algo tan macabro. Debes elegir, continuó el anciano, aceptar lo que eres y luchar o perder a tu hijo. Pero esa lucha requiere fe y una verdad que será dolorosa. Ofrécelo en oración, pero recuerda, puedes perderlo todo. El peso de sus palabras colapsó sobre Clara como un manto negro. ¡Qué verdad! Su voz apenas era un susurro. Que tú y todos aquí son parte de un antiguo juramento que su sangre ha mantenido cautivo. Tú y tu hijo tienen el poder de romperlo, pero para ello deberás enfrentarte a la oscuridad de tu linaje. El templo tembló, y los ecos de antiguas deudas y sacrificios retumbaron en las paredes. La congregación se miraba, cada uno sintiendo el abismo de la revelación. La verdad del pasado, de la desavenencia, ahora se fundía con su presente. ¿Estás listo para eso?, preguntó el anciano, su mirada fija en Clara. Con el corazón palpitante, Clara recordó los momentos sencillos, las oraciones de su infancia, el poder de la fe que siempre había enseñado. «Es hora de comenzar el día con oración», gritó, las palabras saliendo de su pecho. «Si hay esperanza, la encontraremos aquí, ahora». Y en ese instante, un nuevo destello de luz explotó, desbordándose en la sala, revelando más que nunca. Todo lo que creían saber comenzó a desmoronarse, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué secretos se revelarán? ¿Y a qué precio? El aire vibraba con una mezcla de miedo y esperanza, mientras todos en el templo se aferraban a esos fragmentos de luz y palabras de oración. La figura de su hijo, antes tan perdida, ahora brillaba con una intensidad casi cegadora. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada pulso evocara una oración olvidada. Pero justo cuando la congregación comenzaba a encontrar su voz, cuando la luz parecía estar a punto de quebrar las sombras, un ruido ensordecedor hizo eco a través de las paredes del templo. Un estruendo, como si el cielo mismo estuviera cayendo. Todos se cubrieron los ojos y se encogieron de miedo.
El viento arremetió contra las ventanas, y las luces comenzaron a parpadear. Clara sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. «¡Mamá!», gritó su hijo, pero su voz se perdía en la confusión. Y entonces ocurrió. Desde el fondo del templo, algo oscuro y enorme emergió. Era como una sombra viviente, una entidad que se arrastraba con un ruido helado. Los cazadores de almas, que estaban a punto de perder, ahora se mantuvieron firmes. El tercer cazador dejó escapar una risa amarga, como si recordaran un secreto oculto. «No pueden ganar. Él es el elegido, pero no de la manera que creen». Los murmullos volvieron a crecer en la sala. ¿Qué quería decir? «No», el primer cazador gritó. «No puede ser. El linaje no debería haber regresado al mundo. Los pactos nos atan». La luz del hijo de Clara se tambaleó, como si algo en su interior intentara liberarse. «Mamá, el poder que me da la oración no es solo para mí. Es sobre todos nosotros. Necesitamos unirnos. Ellos no son los únicos que han hecho pactos». Fue como si el aire en la sala se volviera más denso. Sus palabras flotaban, abriendo la puerta a un oscuro misterio. Clara sintió un frío recorrer su espina dorsal. ¿Qué pactos había hecho su familia? ¿Qué secretos guardaban? De repente el joven se tambaleó y la luz casi se extinguió. «¡No!», Clara gritó, el terror inundando su pecho. Pero justo entonces, algo aún más terrible ocurrió. La sombra, mostrando un rostro que parecía familiar, tomó forma en la oscuridad. Era un anciano, pero no cualquier anciano. Era un hombre que había estado en su vida. Uno que había sido una figura casi mítica en su comunidad. Su abuelo, que había desaparecido años atrás. «Clara», su voz resonó sombría. «Todo lo que creíste saber, todo lo que eres, terminado. Es parte de un propósito mayor. Este enfrentamiento no es solo entre ellos y nosotros. Es una batalla que lleva siglos. Es la última oportunidad para romper el ciclo». La congregación estaba en shock, pero Clara solo pudo sentir un nudo en su garganta. Nunca había imaginado que su abuelo, el hombre que había adorado cuando era niña, estuviera involucrado en algo tan macabro. «Debes elegir», continuó el anciano, «aceptar lo que eres y luchar, o perder a tu hijo. Pero esa lucha requiere fe, y una verdad que será dolorosa. Ofrécelo en oración, pero recuerda, puedes perderlo todo». El peso de sus palabras colapsó sobre Clara como un manto negro. «¿Qué verdad?», su voz era un susurro. «Que tú y todos aquí son parte de un antiguo juramento que su sangre ha mantenido cautivo. Tú y tu hijo tienen el poder de destruirnos, de liberarnos, pero el precio es su alma». Las palabras resonaron en el templo, como un eco de lo peor que Clara podía imaginar. Todo lo que amaba estaba en juego, su padre, su vida y justamente su hijo. «Mamá, tienes que ayudarme», gritó su hijo, mientras la luz alrededor de él comenzaba a desaparecer poco a poco. Clara sintió el pánico crecer. El terror de perderlo inundó su ser. La congregación susurraba, mirándose unos a otros, incapaces de procesar lo que escuchaban. Pero cuando la tensión parecía estar en su punto más alto, un grito desgarrador echó por tierra todo. «Es un engaño, no lo hagas, Clara». Una de las mujeres del fondo, la amiga más cercana de Clara, se alzó, mostrando un anillo de plata antiguo en su dedo. «Hoy parte de su linaje también». El asombro recorrió la sala como un relámpago. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Su amiga también era parte de este oscuro secreto? «No, tú no puedes», el abuelo de Clara gritó.
su rostro distorsionado por la ira. Tú has traicionado los pactos. Es hora de terminar con esto. No más cadenas, respondió la mujer, con una mirada de determinación. El templo comenzó a oscilar. Clara vio cómo la luz de su hijo parpadeaba, luchando por salir a la superficie. La sala estalló en confusión, los murmullos creciendo, tanto de miedo como de esperanza. ¿Qué más ocultas, Clara?, preguntó el abuelo, su voz cargada de desesperación. ¿Eres también parte de aquello? Quedó petrificada. No puedo, no me digas esto. A medida que las palabras salían de sus labios, sentía que la realidad se desquebrajaba. Estaba a punto de descubrir que el legado familiar era más grande y más oscuro de lo que había imaginado. Pero su corazón pulsaba por el amor. «Reza, mamá, reza». La sala se llenó de vibraciones, como si el mismo cielo se estuviera apiadando de su sufrimiento. Las imágenes de un pasado secreto, pactos antiguos y una verdad que jamás debió salir de las sombras la acorralaban. «Juntos podemos romperlo», Samuel gritó, llevando su voz hasta lo más profundo del templo. Clara respiró con dificultad. Nunca había estado tan unida y tan dividida a la vez. De repente la sala estalló de luz y oscuridad, mientras todos bailaban entre el miedo y la esperanza. Pero el precio sería alto, y el verdadero precio de su elección comenzaba a hacerse evidente. Mientras una ola de energía surcaba la habitación, Clara se preguntó en silencio: ¿estaría lista para perderlo todo? La verdad que había permanecido oculta por generaciones apenas comenzaba a salir a la luz. La tensión en el templo era palpable. Cada susurro resonaba en el aire como un eco de sus propios temores. Todas las miradas se centraban en Clara y su hijo. Un profundo silencio se había apoderado del lugar. Ella sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La luz de su hijo titilaba, oscilando entre la esperanza y la desesperación. En ese momento, la sala estalló. La oscuridad que había estado en sus corazones tomó forma, retorciéndose como una sombra viva. «¡No pueden ganar!», gritó el primer cazador, su voz ahogada por un... No sabemos cómo se despertó. La sangre no debería estar despierta. Estas últimas palabras flotaron en el aire como una amenaza, y la congregación se congeló. ¿Qué había pasado con su linaje? Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué hay de mi familia?», preguntó en un susurro, con un nudo en la garganta. La voz temblorosa de su hijo resonó. «Mamá, juntos podemos romperlo. Ora por mí». La sala tembló de nuevo, y el aire se volvió irrespirable. Un estruendo, como un grito estruendoso, hizo temblar las paredes. Las luces parpadearon, y de la nada, un haz de luz se proyectó hacia el centro del templo. Clara cerró los ojos, sintiendo que el tiempo se detenía. Fue entonces cuando todo cambió. En un instante, el centro del templo se iluminó con una claridad deslumbrante, y una figura emergió de esa luz. Clara no podía creer lo que sus ojos veían. Era una mujer, vestida con una túnica brillante, con una mirada serena y poderosa. «Yo soy la guardiana», pronunció con una voz que resonaba como 1000 campanas. «He venido a ofrecer la verdad que han ignorado». Los cazadores retrocedieron, sus miradas llenas de miedo. «¡No! ¡Ella no tiene derecho a estar aquí!», gritó el tercero, pasando su mano por el aire como si tratara de ahuyentarla. Pero la guardiana se mantuvo firme y alzó una mano. «La sangre de esta familia ha estado enredada en viejos pactos. Es el momento de elegir su camino. No más sombras, no más mentiras». El corazón de Clara se disparó.
Lo que había pensado que era un enfrentamiento oscuro se estaba convirtiendo en un asalto a la verdad. La guardiana miró a su hijo. El poder que llevas es mayor de lo que imaginas. Tu esencia ha despertado comunicaciones antiguas, pero hay que tener cuidado, pues la oscuridad rodea a quienes llevan esa luz. En un giro sorprendente, la mujer se giró hacia Clara. Tú eres la llave, pero también el guardián de su destino. No solo es tu hijo, es tu legado. Estás llamada a elevar una oración que desatará el verdadero poder que llevas. Pero hay un precio. ¿Qué precio? Clara era un hilo tembloroso. La guardiana permaneció quieta, permitiendo que la tensión calara hondo. Y estalló una verdad desgarradora. Al elevar la oración, perderás lo que más amas, pero su luz reinará sobre la oscuridad. La sala se llenó de murmullos, cada miembro de la congregación luchando con la información. Clara sintió que el sudor le caía por la espalda. Su hijo, a punto de desplomarse, la miraba con ojos suplicantes. «Mamá, no puedo soportar esto más. Ora por mí». En ese instante de intensa presión, un último trueno resonó en el cielo, y el impacto hizo que el aire vibrara. La guardiana extendió su mano, y una explosión de luz casi ensordecedora llenó el templo. Clara sintió que su corazón se partía, distrayéndose del grito de su hijo mientras la luz cubría todo el lugar. Y en ese momento de luz pura, una sombra oscura se abalanzó desde las esquinas del templo, evidenciando la verdadera naturaleza de la lucha que se desataba. «No puedes interferir, guardiana», rugió el primer cazador, lanzándose hacia ella. Pero Clara ya no podía pensar. Su amor por su hijo la empujaba hacia adelante. «Empiezo el día con oración», exclamó, su voz resonando con una fuerza renovada. Todos la siguieron, alzando sus manos. La congregación unida, la energía del templo estalló en una armonía celestial. El tumulto, el miedo y la angustia se transformaron en un cántico desafiante. La luz brillante comenzó a brillar aún más intensamente, mientras las sombras se tornaban en ecos perdidos. «No, no puede ser», gritó uno de los cazadores, mientras su forma se desvanecía en la nada. Pero el costo era inminente, y Clara lo sabía. Al final de ese estallido de luz, los cazadores habían sido arrastrados a la oscuridad, pero su corazón sabía que había algo más. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué habría sacrificado de verdad? La verdad parecía dibujar una sombra sobre su victoria momentánea. La guardiana observó a Clara, su expresión grave. La batalla no ha terminado. Este es solo el comienzo. Cada elección que hagas desde aquí cambiará todo. El eco de esas palabras quedó resonando como un susurro en el templo, mientras la atmósfera vibraba con una nueva energía, dejando a todos en un estado de incertidumbre. ¿Qué seguiría? ¿Y a qué precio? El camino a seguir había comenzado, pero el sacrificio lo cambiaría para siempre. El aire en el templo aún vibraba, la luz de la guardiana chisporroteaba, y todos sentían el peso de lo que estaba en juego. El silencio era opresivo, lleno de expectativas. Los rostros de la congregación estaban enmarcados en asombro y miedo. Clara parpadeó, recuperándose de la revelación. Pero en medio de esa revelación de poder, un grito desgarrador rasgó el silencio. «¡No!». Todos giraron la cabeza. Era el hijo de Clara, su figura desvaneciéndose en la luz que lo rodeaba. «Mamá, no puedo mantenerlo», gritó con una desesperación que hizo eco en el templo. Las sombras comenzaron a retorcerse como serpientes, buscando tragar la luz. El joven luchaba contra un torrente de energía que estaba fuera de control.
«Ábrete a la luz, hijo», exclamó la guardiana, pero su voz fue opacada por el estruendo de otro trueno que resonó con fuerza. Clara sintió un desgarrador nudo en su pecho. Con cada grito de su hijo, el templo temblaba. Su luz, antes brillante, se oscurecía a pasos agigantados. «¡Ora! ¡Ora!», gritó ella, llevándose las manos al corazón. La verdad de su linaje, las sombras que habían estado acechando, ocupaban su mente. El sacrificio estaba a la vista. Pero, ¿hasta dónde llegaría? «Los sacaré de esto», Clara bramó. La fuerza de su sentimiento se elevó. La guardiana la miró, una chispa de reconocimiento en sus ojos. «La oración es tu única salvación, Clara. No te detengas». Las voces de la congregación comenzaron a elevarse, impulsadas por la urgencia. «Todos juntos», exhortó Samuel, levantando las manos, «unámonos en oración, que la luz prevalezca sobre la oscuridad». Justo cuando comenzaron a recitar una oración colectiva, un aluvión de viento helado atravesó el templo. Las puertas estallaron con un choque ensordecedor. La oscuridad se abalanzó ganando terreno. «No pueden detenernos, Clara», rugió el primer pasador, su forma distorsionándose en sombras retorcidas. «Has despertado algo muy antiguo, y eso tiene un precio». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué precio? ¿Qué quieres decir?», cuestionó, el terror comenzando a apoderarse de ella. Mientras el viento aullaba, la luz de su hijo casi se extinguía. En un instante, la guardiana extendió su mano. «El poder de tu oración puede superarlo. Pero Clara, hay algo que no has comprendido». En ese momento, Clara notó algo extraño detrás de la figura de la guardiana. Un objeto brillante emergió, un antiguo libro con cubiertas desgastadas y un diseño que parecía familiar. «¡El libro de pactos!», exclamó una voz desde el fondo. Era una mujer de cabello gris, su mirada llena de desconcierto. «Ese libro nunca debió estar aquí». El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Cómo podía ser que un objeto de tal poder apareciera así de repente? «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz llena de confusión. «¿Qué está pasando?». La guardiana miró a Clara, su expresión tornándose seria. «Es el libro que contiene la verdad de tu familia, los pactos que no debieron ser escritos. Tu vida entera ha estado enredada en su historia, y ahora, con tu hijo en la cuerda floja, debes enfrentarlo». Con un gesto decidido, lo elevó. «Y tú, Clara, debes decidir si lo aceptas o no». El caos aumentó. La luz de su hijo era un destello moribundo, y Clara supo que su futuro dependía de la oración. Pero en cuestión de segundos, la atmósfera se tornó pesada de nuevo. El libro comenzó a brillar aún más, y desde él emergieron figuras familiares, sombras del pasado que habían regresado. «No puede ser», Clara murmuró, mientras reconocía a aquellos conocidos. Sus propios antepasados estaban ahí, pero se veían diferentes, distorsionados por el mismo dolor de la batalla. «Es hora de asumir la verdad, Clara», resonó la voz del ancestro más cercano. «Siempre has estado en el centro del ciclo, y las decisiones que tomes ahora definirán el futuro. ¿Estás lista para aceptar los pactos que te han encadenado?». El templo tembló. Cada alma ahí sintió que la tierra vibraba bajo sus pies. El enfrentamiento familiar estaba a la vista. El corazón de Clara latía rápido. «¡No!», gritó, con el alma desgarrada. «No dejaré que esto nos arrastre». Su mirada se centró en el libro, en las sombras. De pronto, todo se oscureció. Un rayo de luz salió disparado de la mano de la guardiana, impactando al libro, y la sala estalló. Todo parecía desmoronarse. «Empiezo el día con oración», bramó Clara.
pero la oscuridad la rodeó. Aquel instante crítico la llevó a cuestionar todo: su historia, su vida y el legado que debió enfrentar. El estruendo ensordecedor del tiempo se aceleró y todo se volvió infinito. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría realmente salvar a su hijo? ¿Y a qué costo? ¿Qué proceso de sacrificio estaba por venir? En medio de esta desesperación, una cosa era clara: el verdadero viaje recién comenzaba. La verdad jamás sería como lo habían creído, y el tiempo se desvanecía. Los murmuros de la congregación parecían resonar en toda la sala, cada corazón latiendo al unísono, pero Clara no podía apartar la mirada del libro que la guardiana sostenía. Era un momento de revelación, una verdad que parecía romper el aire. La sangre de tu linaje resonó en su mente, cargando de un peso casi insoportable. El viento seguía soplando con fuerza, y el rostro de su hijo reflejaba desesperación. «Mamá, por favor», exclamó, su voz quebrada. «No puedo». Clara sintió como el frío se filtraba en sus huesos. La oscuridad rondaba como un depredador, y el tiempo parecía detenerse. Ella debía actuar rápido. Era un instinto que la empujaba: comenzar el día con oración, confiar en el poder de la palabra de Dios. «¡Ora, Clara!», gritó la guardiana. Clara cerró los ojos con todas sus fuerzas. Las sombras se arremolinaban, pero la luz de su corazón aún brillaba. «Empiezo el día con oración», repitió con fervor, sintiendo que el eco de sus palabras podía cambiar el destino de todos. La congregación la acompañó, entonando una oración que llenó el templo de luz. Sin embargo, justo en medio de este potente clamor, una explosión sorda sacudió el local. La puerta del templo se abrió de par en par y se materializó una figura que dejó a todos en estado de shock. Era un ser oscuro, enorme, con ojos que emanaban rabia y deseo de venganza. Clara sintió que el aire la golpeaba con fuerza, y una ola de terror se desató en la sala. «¡Mamá!», gritó su hijo. La figura oscura, un antiguo cazador de almas, se cernía sobre él. Y entonces la verdad se reveló. «No puedes salvarlo», rugió, «porque él es el verdadero elegido. El sacrificio será tuyo». Las palabras de la criatura golpearon como un rayo. Clara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La luz de su hijo parpadeó y se oscureció, absorbiendo el temor que había surgido en sus corazones. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «Él es mi hijo, no parte de tu oscuro juego». La figura sonrió con malicia. «Lo sabes en lo profundo de tu ser. Es hora de que el ciclo se rompa, pero al precio de su alma», dejó caer la amenaza. «¡No!», gritaron varios miembros de la congregación, pero sus gritos eran como ecos perdidos en la eterna oscuridad. Clara sintió que sus manos temblaban y su corazón latía con el pánico. Debía encontrar la fe que había guardado desde siempre. Repentinamente, la guardiana se interpuso entre ellos. «No te lo llevarás. El poder de la oración es más fuerte que todo lo que eres. Clara, ahora es tu momento. Hazlo». En un impulso, Clara levantó las manos. «Orá», dijo, y mientras lo hacía, vio cómo la luz de su hijo se alzaba, brillando con una intensidad que llenaba la habitación entera. El templo estalló en un resplandor tan potente que casi la ciega. «No», ladró el cazador, pero era demasiado tarde. La luz envolvió todo y Clara pudo sentir su poder, como un abrazo cálido que cortaba la oscuridad. Fue en ese instante
que las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose en el aire como serpientes angustiadas. Clara supo que algo terrible estaba en juego. Era como si el cazador estuviera reescribiendo su propia existencia. Todo lo que creía saber se desvanecía en un destello de luz. No, esto no puede ser. El cazador, ahora visiblemente aterrado, retrocedió. No puedes romper el pacto. Todo está destinado a permanecer. Clara sintió un nudo en el estómago al ver cómo la figura oscura retrocedía, pero también una nueva intriga comenzaba a formarse. «¿Qué es lo que me estás ocultando?», cuestionó su voz firme. La luz mostró una nueva imagen, su pasado, años de secretos acumulados, pactos dolorosos que parecían formar parte de su ser. Y entonces la guardiana hizo un gesto hacia el cielo. Un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando el templo en una brillante tormenta de energía. «El legado se cumple aquí, ahora», resonó la voz, no solo de la guardiana, sino de todos sus antepasados. Clara sintió sus raíces, el peso del pasado, pero también su fuerza. Fue entonces que la sombra gritó de rabia: «No dejes que el poder de ellos te seduzca. Nunca podrás llevar esto sola. Orange, más que lo que llevamos. Este día comenzaremos con oración y con fe». Y justo cuando sus palabras atravesaban el umbral de la realidad, todo se paralizó. Cada sombra, cada grito, cada alma atrapada cedió. Clara se dio cuenta de que el verdadero poder no provenía de la sangre, sino del espíritu. «Este día se comenzará bien», repitió, llena de convicción. Pero el cazador dejó escapar un último eco desgarrador. «Será tu mayor traición, Clara. El precio será alto». En ese instante, la sala vibró y cambió, como si una puerta se abriera en medio del conocimiento. Clara y su hijo, rodeados de luz, finalmente se enfrentaron a un pasado que nunca imaginaron. Pero el peso de esa verdad se apresuraba, y Clara sintió que la grandeza de la oración caía sobre sus hombros. Al final, ¿sería ella quien enfrentara el verdadero sacrificio, o había algo mucho peor en su camino? La luz brillaba, pero la incertidumbre acechaba en las sombras. Algo en su interior le decía que el camino sería más complicado de lo que creía. ¿Qué sucedería entonces? ¿Estaba realmente lista para el costo que esto traería? Clara sintió cómo el tiempo se detenía. La luz del templo resplandecía, entrelazada con el clamor de la congregación que había unido sus voces en insólita armonía. «Ora, Clara, ahora», resonó la guardiana, alzando el libro hacia el cielo. La sombra ante ella temblaba, como si sintiera el peso colectivo de las almas reunidas. Este es el momento. No puede haber vuelta atrás. El hijo de Clara se agitaba. La luz palpitante brotaba en él como un faro, pero algo oscuro lo acechaba, siempre al borde de absorber su brillo. «Mamá, ayúdame». Su voz se volvió un susurro entrecortado. La desesperación llenó la habitación y la presión del miedo empezó a asfixiar a todos. «¡Oh Dios!», gritó Clara, con la voz desbordante de sentimientos. «No permitiré que lo lleven. No más sacrificios». Con cada palabra, la energía en el templo se intensificaba. Era como si el aire brillara. De repente, el oscuro cazador lanzó un grito de ira. «No, no puedes romper el pacto. La sangre de tu linaje lo salvará». Mientras la luz parecía tomar forma, Clara alzó las manos. «Esto es nuestro y lo reclamamos», exclamó con todo su ser. Detrás de ella, la congregación seguía con fervor, cada uno sintiendo que la verdad finalmente se estaba revelando. Pero la oscuridad no se rendía sin pelear. «¡Eres una traidora!», bramó el cazador, levantando una mano. La sombra a su alrededor parecía querer envolver a Clara y su hijo.
Sin pensar, Clara asumió el poder de la oración que llevaba dentro, conectándose a cada susurro de ella. Todo está en la fe. Empezamos el día con oración, gritó, desatando una energía que iluminó la habitación. En un instante, todo estalló en luz. La guardiana se erguía majestuosamente, y las luces comenzaron a desvanecer la sombra que se apoderaba del lugar. El hijo de Clara brillaba como un sol resplandeciente, y las figuras del pasado se desvanecían, lentamente liberándose del ciclo de dolor. Lo hicimos. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. La congregación estalló en aplausos. Toda la angustia se desmoronaba en sus corazones, pero a Clara le preocupaba un peso en su pecho. ¿Qué vendría después? ¿Habré perdido algo para ganarlo todo?, murmuró, y la guardiana, con una mirada de resolución, asintió. El sacrificio verdadero siempre conlleva una carga, Clara. Pero ahora debes escribir un nuevo capítulo. De repente, un rayo iluminó el templo una vez más, y la sombra finalmente se desvaneció. Clara entendió que siempre habría lucha, pero ahora tenían la fuerza de sus lazos, de su fe. ¡Nunca más!, exclamó, mientras la luz brillaba y envolvía a todos. Mientras la última sombra se disolvían en un susurro de viento, Clara miró a su hijo, su corazón rebosante de amor. La fe es el camino, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Él sonrió, una chispa de esperanza iluminando su rostro desgastado. Pero el viaje no ha terminado, dejó caer la guardiana. Hay mucho más por venir. Y con esas palabras, Clara sintió que los ecos del futuro ya comenzaban a resonar. La comunidad, ahora unida, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara miró a los ojos de cada uno, entendiendo que no eran solo ellos los que luchaban, sino toda una generación, una familia que reclamaba su verdad. El templo, aunque ahora iluminado, siempre llevaría consigo la cicatriz de lo que había ocurrido. Pero eso no era el final. Era una nueva oportunidad, una nueva historia que anhelaba ser contada. Y en ese instante perfecto de renovación, Clara supo que todo lo vivido las había llevado a este momento. Un momento donde el poder de la esperanza podía trascender cualquier oscuridad. Ya no había tiempo que perder. Si esta historia ha impactado tu corazón, suscríbete ahora para no perderte las próximas aventuras. Aprieta ese botón de like ahora para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. No olvides inundar la sección de comentarios con tus teorías sobre lo que vendrá. Y compártelo inmediatamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo.